mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Como todas las noches, vamos a escuchar también la porción de la palabra de nuestro Señor, que en esta noche nos va a estar compartiendo nuestro hermano Alberto Hernández de Venezuela. Mi hermano Alberto, active su micrófono y compártanos el mensaje de nuestro Señor en esta noche. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por la invitación, por recibirme en esta sala. Gracias a tantos hermanos que durante tanto tiempo ya los vemos tan seguido que nos parecemos ya que somos familia y que ya los conocemos de hace tiempo y que los conocemos personalmente. Para esta noche yo quisiera utilizar un texto y algunos textos que ustedes todos están familiarizados con ellos. Y vamos a tratar de quizás evitar siempre estas respuestas religiosas, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos una respuesta religiosa para todo y un versículo. Vamos a dejar que estos versículos que vamos a meditar o a referir esta noche no sean útiles en el día a día, en cómo nos sirve y cómo esos conceptos que aparentemente ya tenemos superados, necesitamos regresar a ellos, volverlos a revisar, volverlos a contextualizar en nuestras propias vidas y así traer conversión permanente, a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Por favor, accedamos a la Biblia en Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, comenzando desde el versículo 14, Marcos capítulo 1, desde el versículo 14. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta palabra de Dios que hoy celebramos es una invitación a acercarnos a ella como palabra de vida, transformadora, que nos interpela y que espera de nosotros una respuesta. Una palabra que nos hace de algún modo contemporáneos y protagonistas de lo que en ella se nos narra. Vamos a intentar en esta porción del Evangelio de hoy, y vamos a tratar especialmente tres singularidades del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver las implicaciones que todos estos detalles tienen en la vida de cada uno de nosotros. Los tres detalles que quisiera incorporar de entrada son: primero, ¿cuándo comienza el ministerio de Jesús? Segundo, ¿dónde comienza el ministerio del Señor Jesús? Y tercero, ¿cómo comienza? Y sus implicaciones en nosotros. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Lo primero es darnos cuenta de que la escena de hoy no es simplemente la presentación de unos personajes que van a acompañar a Jesús de ahí en adelante en su tarea misionera. Tampoco es simplemente la descripción histórica de cómo comenzó todo, aunque sí vamos a referirlo. De manera que nosotros
quedemos como espectadores lejanos de lo que allí les ocurrió a algunos llamados por nuestro Señor Jesús. Algo tiene que haber para nosotros, porque podemos entender lo que pasó y podemos dar el sentido que pasó entonces, pero ¿qué pasa con esas palabras a nosotros hoy? Porque uno de los objetivos de los evangelistas es ayudar a las futuras generaciones a conocer y a seguir a Jesús. Y con ese criterio, no solo con ese criterio redactan los evangelios, ¿no? ¿Cuándo comienza Jesús su ministerio? Dice el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El tiempo preciso, el tiempo se cumplió, lo que ya hemos conocido que es el kairos, el tiempo oportuno, cuando era. Muchas veces Jesús dijo: mi hora no ha llegado, esta no es mi hora, esta no es mi hora. Cuando Jesús supo que la hora de él había llegado, entonces, sabemos, lavó los pies a los discípulos, les pronunció esas últimas palabras y luego prácticamente se entregó. Ahora, comienza en el tiempo preciso, pero ¿cuándo comienza? Dice, después que Juan fue encarcelado. Suponemos con esto que fue en tiempo de Herodes, porque Herodes fue quien arrestó a Juan y luego lo ejecutó por la incitación de Herodías, su mujer que a la que no tenía derecho, pues. Jesús comenzó su ministerio cuando Juan fue encarcelado, y especialmente cuando matan a Juan. Es interesante que resaltemos que cuando moría un profeta en Israel, se producía una intensa agitación en en Palestina. Siempre que moría un profeta había mucho peligro. Eran los mismos tiempos cuando mataron a Juan el Bautista, cuando Jesús alimentó a los 5.000. Esa gente iba a Jesús para apoderarse de él, para hacerlo rey, justamente cuando habían perdido a Juan como profeta. ¿Sí? Esto indica que el comienzo de la vida cristiana siempre involucra dificultades. Siempre es un camino difícil en principio. Y el principio fue así, cuando Juan fue encarcelado. Y eso nos lleva a la mente pensar, bueno, cuando comienza la vida cristiana hoy, no es una autopista, no es un camino de rosas, sin pruebas, sin tribulaciones. Es un tiempo difícil para muchos. ¿Sí? A algunos les sucede como la semilla caída en la orilla del camino, que rápido, fugaz, sale, o no tiene profundidad y se seca, como la semilla que fue sembrada en pedregales, que cayó en pedregales. Así comienza. Entonces comienza cuando Juan es arrestado, y comienza en tiempos de dificultad. ¿Okay? ¿Dónde comienza su ministerio? Es interesante porque en el mismo versículo 14 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No comenzó en la ciudad santa de Jerusalén, no en el templo, tampoco comenzó en un contexto religioso en sí, ¿okay? Sino en un lago, en Galilea. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios, la predicación, el ministerio comienza en el lugar de la vida cotidiana de las personas. Porque, vuelvo y digo, muchos tienen una vida religiosa y una vida normal, una vida cotidiana. Pero eso es que nosotros debemos experimentar la fe en la vida cotidiana. No tenemos dos vidas, es una sola vida. ¿Okay? Y el perfil el que comienza no es con los especialistas en la ley de Moisés, en la ley de Dios. No comienza entre las castas político-religiosas de entonces, sino con lo que es la gente normal, como tú y como yo. ¿Okay? Muchos no eran formados intelectualmente. No consta de que sean fieles cumplidores de los preceptos judíos, de tradiciones. De algunos sabemos que eran pescadores o un cobrador de impuestos, mal visto
y despreciado por su profesión, por la profesión que creaba, que los consideraban traidores para el pueblo. No era, y además otra cosa, ¿no? Que de otra pues no sabemos nada, pero otra cosa interesante es que no era habitual que el rabino eligiese a sus discípulos. Más bien, los discípulos escogen quién va a ser su maestro. Pero aquí Jesús va seleccionando tú y tú y tú, ven tú, ven tú, ven tú. Uno deja las redes, otro dejan a su padre, otro deja las monedas, las mesas allí de los impuestos para seguir a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo era ese hombre? Que solamente le decía unas palabras y salían. ¿Cuál era la carisma de este Señor? Además, Jesús les invita a seguirles sin explicaciones, sin proyectos. Bueno, él le dijo ser pescadores de hombres, pero seguramente eso no lo entendían ahí mismo. Sin promesas, sin excusas, en exclusividad, dejando reyes, de otra vez, dejando redes, mostradores, mostradores de impuestos, familia inclusive. No busca seguidores a tiempo parcial, ni quiere que los trabajos, la familia, etcétera, sean un estorbo para su ministerio, para el seguir a Cristo, el seguimiento. Se trata de estar con Él como una prioridad absoluta. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Un poquito atrás, en el mismo capítulo 1, dice en el versículo 9, dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea, todos salen. ¿Cómo comienza? Todos salen, todo se mueve. El primero que se movió fue Dios, porque dejó su condición de Dios, todo su eterno poder, su majestad en los cielos, para hacerse hombre, que le da frío o calor, está expuesto. Y se humilló, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, siéndose obediente hasta la muerte. Y no estimó el ser igual a Dios. El primero que se movió fue Dios. Pero también Jesús se movió desde Nazaret de Galilea al Jordán. Él viene de donde estaba Juan para ser bautizado por él. Seguro que vimos aquí en el versículo 9. Luego vemos que Andrés, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, todos dejaron a sus padres, sus empleos, sus patrimonios, para seguir a Jesús. Lo vimos ahí desde el versículo 16 al 20. Y viene el mensaje. Arrepiéntanse, ¿cómo? Bueno, con este mensaje, arrepiéntanse y confíen en el Evangelio. Y crean en el Evangelio. Yo prefiero decir confíen y ya lo voy a explicar por qué. El arrepentimiento siempre es desestabilizador. ¿Okay? Mueve cosas. ¿Okay? Uno tiene que cambiar mucho, abandonar cosas, abandonar hasta su orientación para convertirse. Y para eso, para arrepentirse se requiere fe, se requiere no solamente fe, mucha fe. Y por eso prefiero hablar de la palabra confiar que creer, para referirnos a lo que el Evangelio y nuestro Señor Dios nos ofrece. ¿Okay? Poco antes de estas llamadas, como un eco de la predicación de Juan el Bautista, dice, convertidos y creer en el Evangelio. Pero no es solamente un eco, no se trata solamente de una repetición y de un tono diferente al precursor. Está cabezado por la buena noticia, el Evangelio de Dios, el poder de Dios para salvación. Y no hay un asomo de amenazas como las que de Juan, el mismo Juan el Bautista, o como Jonás, ¿okay? Y por ejemplo decía, no, esta ciudad va a ser destruida. No hay nada de eso en esta predicación. Se trata de que Dios y su reino está cerca. Y esto despierta en ellos esperanza. Les crea expectativas, alegría, consuelo para la gente, sobre todo para los que están peor. Siempre es. Y esta cercanía de Dios no está atada a un lugar, ni a unas prácticas religiosas, ni a una doctrina. Sí tiene condiciones de ese creer, en esa presencia cercana, bondadosa de Dios. Jesús aquí hace su llamada a la conversión, que significa y supone un cambio de mentalidad, capaz de abrirse
a la novedad que Jesús trae en su presencia, su evangelio. Es lo mismo que le decía Jesús a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Para utilizar un contexto más de nosotros, como lo utilizamos nosotros, se trata de hacer una limpieza mental, una limpieza vital de muchas cosas que hemos aprendido y que bloquean o condicionan, limitan el auténtico encuentro con Dios. O sea, tenemos algunas cosas muy arraigadas, muy de nosotros, muy heredadas algunas, copiadas otras, ¿sí? Que hay que limpiarnos de ellas y pasamos toda la vida destilando eso, todos los días, hombre, dejando de ser Beto para parecerme más a Jesús. Resulta que más tarde que temprano me doy cuenta que estoy muy anclado en esta tierra y en las cosas que la sociedad me ofrece y las cosas que Satanás me atrae a ver. ¿Mm? Pasamos y leyendo textos bíblicos y aprendiendo el sentido de cada palabra y todavía adoleciendo de esa conversión. ¿Okay? Precisamente los que no quisieron cambiar su mentalidad para seguir con lo de siempre, como eran y como siempre, y defender a Jesús, los que no quisieron hacerlo, entonces los que no quisieron inclusive protegerlo a toda costa, fueron los que precisamente los que lo llevaron a la cruz y los que lo llevan a la cruz. ¿Sí? La palabra para todo esto, quizás ustedes la han escuchado, es la palabra metanoia. Es la palabra que va a ser para el arrepentimiento, para la conversión, que es la misma raíz de la palabra metamorfosis, que trata de la palabra que se usa para explicar el cambio de algunas especies, por ejemplo, el cambio de gusano a mariposa. En el proceso, el gusano, muchos gusanos pierden la cabeza. ¿Por qué? Porque ya no pueden pensar como un gusano. El gusano se arrastra, la mariposa vuela. Hay que cambiar la mente. Entonces, esta metanoia puede significar tanto arrepentimiento como conversión. Estaba leyendo hoy sobre la metanoia desde el punto de vista psicológico. Y ellos creen que la metanoia tiene que ver con que uno puede redefinirse, autolimpiarse y autojustificar, todos los autos. Y yo creo que no. La Biblia nos enseña otra cosa. ¿Okay? Esa metanoia es entendida aquí en la sociedad de Occidente como un cambio de mentalidad. O sea, que religioso, psicológico, que tú quieras. Hay que cambiar la mentalidad. Sin embargo, en la iglesia cristiana de Oriente, cuyo origen tiene esta palabra, se traduce arrepentimiento. Y listo. Comienza con un entrar en sí mismo reflexionando, ¿sí? Reflexionando sobre los actos que uno ha cometido, confrontados con la palabra de Dios y con los mandamientos de Dios. La metanoia tiene ese marco. Comienza con entrar sobre esos actos que uno hace. Entonces después vamos y vemos, nosotros que ya somos cristianos, vemos el bautismo. En el bautismo vemos la regeneración de la vida, el acoger en el ser los efectos de la encarnación del Hijo de Dios en nosotros. ¿Okay? Es como la iluminación que hace la energía divina en cada cristiano. Pero lamentablemente en la debilidad, en la falta de sentido común, poco a poco nos desviamos de la ruta trazada por Dios en su camino y nos alejamos. Esa palabra griega, que también puede ser traducida como la actitud de ir caminando, que cuando uno va caminando se da cuenta de que ha errado el rumbo en la dirección y entonces se devuelve para retomar el camino que debe tomar, que debe seguir, el camino justo. Entonces Dios ofrece por medio de la iglesia, por medio de ti y de mi hermano, el recordarnos hacia dónde vamos. Y si nos damos cuenta de que nos hemos desviado de la ruta, retrocedemos en los malos pasos para volvernos al sendero que lleva al encuentro con Dios.
porque Dios todavía sigue buscando. Mire, yo le voy a ofrecer dos textos. Uno está en el libro de Daniel, en el capítulo 9, porque Dios sigue siendo un filántropo, él sigue amando, él sigue buscando y esperando al hombre pecador. Dice en Daniel capítulo 9, comenzando desde el versículo 4, Daniel 9:4, dice: Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre. Fíjate, esta es el profeta aquí nos habla de una expresión del arrepentimiento, de la disposición de cambiar, lo que el Nuevo Testamento refiere como metanoia, ¿okay? El cambio. Hay un versículo en Éxodo capítulo 34 que para mí interpreta fielmente quién es Dios, cómo es Dios en su carácter. Dice Levítico 34, comenzando desde el versículo 6. Dice, pasando Jehová por ante él, proclamó, dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Moisés oye esto, pues baja la cabeza al suelo y adora, que es lo que nosotros, al conocer un Dios así, que es lo que nosotros debemos hacer, es la manera en que nosotros debemos vivir. En el Nuevo Testamento, Lucas nos regala como fruto de la inspiración divina y los datos que recogió una parábola hermosa, bien conocida por todos, y una parábola expresada en los mismos labios del Señor Jesús. Nos da el ejemplo del hijo pródigo. Él nos representa que en algún momento, hinchados de egoísmo, hemos querido hacer nuestros propios planes sin tener en cuenta el amor y la voluntad de Dios. Nos hemos ido lejos. Aún algunos bautizados hace un rato estaban orando por los que se han ido. Bueno, palabra para ellos. ¿Sí? Se van lejos, como aquel que se distancia de la luz. Hemos comenzado a vivir en las tinieblas, entre los cerdos, y hemos despreciado el banquete y pretender llenarnos con las algarrobas que comían los cerdos. Sin embargo, en nuestro interior permanece ese ser de hijos que reclama la compañía y el amor del Padre. Esa es la gracia que recibimos del Señor en nuestro bautismo, la que se agita en nosotros y nos hace recapacitar como un ejercicio de la conciencia. La voluntad queda motivada a regresar, como dice este hombre: sí, me levantaré y volveré junto a mi Padre. Así dice el Hijo. Nosotros también decididos nos apuramos en regresar también. Déjeme volver atrás un momento y pensemos en los primeros, los apóstoles. Los apóstoles no es que eran tampoco la escoria de Galilea, eran trabajadores, eran hombres comunes, porque no todo el mundo es malo, todo el mundo comete pecado, pero la sociedad todavía busca cosas buenas. Somos más los buenos y y nosotros entre los buenos somos los hijos de Dios. ¿Okay? Nada indica que los primeros discípulos eran hombres malvados o viciosos, nada. No hay ni una parte escritural. Ellos acogieron la oferta de Jesús y salieron. Y yo veo el dejar a los padres como un símbolo de abandonar nuestras viejas costumbres y las maneras de ver la vida. Es difícil convertirse, hermanos, si no abandonamos a lo que estamos acostumbrados. Y eso es lo que también la Biblia llama arrepentimiento. Jesús dice: arrepiéntanse y confíen en el Evangelio. Como dije hace un rato, requiere muchísima fe. En cuanto al acento y contenido principal de la misión, y en su primordial, digamos, preocupación,
del Padre, Dios Padre por el hombre, y habrá de ser la preocupación de los seguidores, la tarea principal de cada uno de nosotros. Entonces, en aquel tiempo, y ahora los hombres. En aquel tiempo le dijo a los hombres ser pescadores de hombres, buscar las ovejas perdidas, acoger a los hijos pródigos, poner la tierra patas para arriba hasta que aparezca la moneda que se perdió. Por tanto, el Evangelio no será una colección de doctrinas, ni de ritos, ni de prácticas. Será la cercanía, el acercarse en el nombre de Dios al que tiene hambre y sed de justicia, al desnudo, al enfermo, al marginado, al que no tiene derechos. Esta es la nueva noticia, esta es la buena noticia. Esto es lo que Dios hará del verbo hacer, acompañado de sus palabras. Fíjate, buscar, perdonar, sanar, bendecir. Primero el grupo de discípulos que lo acompañan y ellos tendrían que visualizar con sus hechos, actitudes, prioridades y palabras. Y nosotros también hacerlo para que el mundo pueda decir, mira cómo se ama, esta gente sí se ama. Esa es la propuesta de vida de Jesús. Nada más y nada menos, ahora lo que se trata de ver es qué me dice personalmente esta palabra en estos momentos de mi vida, para orarla, para aceptarla, para asumirla en nuestra propia vida y caminar con otros por las tierras nuevas de las nuevas Galileas. ¿Okay? Este es el tiempo de la misericordia, del ofrecimiento que hace el buen Dios para que los hijos recapacitemos, nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y volvamos. Y hagámoslo. Si lo hemos hecho, si hemos desviado el rumbo, hagámoslo. Paremos, retrocedamos y cambiemos el rumbo de regreso. Con una gran confianza, apoyados con el bastón de la humildad y no caigamos en un exceso de confianza. Y tampoco debemos caer en la desesperación de Judas, sino que por el contrario vamos a imitar a Pedro, lloremos y dejemos que el Señor nos confirme en la dignidad de hijos para heredar la gloria. Arrepentidos, volvamos a casa. Oremos.